Saludos líderes, yo soy Fausto Esteves y en esta ocasión quiero explicarte los cocientes notables. Iniciaremos por los ejemplos más sencillos y luego en un segundo video vamos a profundizar. Tenemos 4 cocientes notables. El primero es una diferencia de cuadrados dividido entre una diferencia. Ahora bien, ¿qué condiciones tienen que darse? Que las bases de esa diferencia de cuadrados sean los términos que se están restando. Entonces, sabiendo que una diferencia de cuadrados nosotros podemos desarrollarla como la suma por la diferencia de esos mismos valores, o sea, de sus bases, tendríamos x más y multiplicado por x menos y, ¿verdad? Si lo dividimos entre x menos y, ¿qué va a pasar? Este x menos y se cancelaría con este x menos y y tendría como resultado simplemente x más y. Y ahí está el resultado. Si lo queremos ver como cociente notable, simplemente nos ahorramos esta operación y respondemos directamente con x más y. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dividimos una diferencia de cuadrados entre la diferencia de las bases, el resultado es la suma de las bases. Ahora, ¿qué pasaría? Ese es el primer caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esta misma diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, y ahora, en vez de dividirlo entre x menos y, lo tenemos entre x más y? ¿Qué tenemos? Entonces, vamos a responder con la diferencia x menos y. Si es positivo, si es más, respondemos con los términos restados. Si es restado, pues entonces respondemos con los términos sumados. Y ahí tenemos lo que serían los cocientes notables cuando el numerador de mi fracción es una diferencia de cuadrados. Bien líderes, veamos los cocientes notables con la diferencia de cuadrados, pero ahora con algo más interesante. Imagínense que tenemos a elevado a las 4 menos 4, por decir. Y tenemos en el denominador a al cuadrado menos 2. Y diríamos, ¿será esto realmente un cociente notable? Miremos. Lo primero que observamos es que ese a las 4 lo podemos escribir como a a las 2 y luego elevarlo a las 2. Porque si hacemos esto, significa que tenemos que copiar la a y decir 2 por 2, 4. ¿Verdad? Y decimos menos. Este 4 yo lo puedo escribir como un 2 a las 2. Y será 4. Entonces, si lo divido entre a al cuadrado menos 2, ¿qué pasa ahora? Que lo que tengo como base es a a las 2 y el propio 2. Y aquí tengo a a las 2 menos 2. Las bases coinciden. Entonces tengo las bases ambas elevadas al cuadrado y restadas, lo cual hace que sea una diferencia de cuadrados. Y aquí tengo pues las bases restadas. ¿Qué tengo como resultado? Que esas mismas bases a al cuadrado y 2, y como aquí está restando, el resultado será sumando. Y ya está. Ahora, si estuviese aquí sumando, ¿qué va a pasar acá? Restando. Y eso es un ejemplo de cómo puede convertirse una expresión que originalmente no parece una diferencia de cuadrados dividida entre la resta o la suma de dos cantidades que son las bases, pues se le da la forma, se convierten y ya está. Imaginamos que aquí está positivo, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, ahí tenemos cuando es diferencia de cuadrados. Veamos ahora cuando son diferencias de cubos o suma de cubos. Si tenemos una diferencia de cubos, digamos que sea a al cubo menos b al cubo, dividido entre una diferencia, tenemos que fijarnos bien, tendría que ser entre una diferencia generada por las bases, ¿verdad?
Si tengo a al cubo menos b al cubo, aquí no puedo tener x menos y porque no funcionaría. Tendría que ser las mismas bases restándose. El resultado es simplemente la primera cantidad al cuadrado. Si este signo es menos, aquí será más. La primera cantidad por la segunda, AB, más la segunda cantidad al cuadrado. Siempre la primera cantidad y la tercera irán positivas. La cantidad o el término que está como segundo tendrá el signo opuesto al que tenemos en el denominador. Si es menos, aquí será más. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que cuando sea una resta, aquí será positivo. Y cuando sea una suma al cubo, más b al cubo, tendrá que tener una suma en el denominador, obligatoriamente, o no se puede trabajar. Y luego entonces la respuesta será esa misma, pero en el segundo término, como tenemos un más, entonces será un menos. Diríamos entonces a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Y ahí tenemos la primera al cuadrado menos, porque aquí tenemos más, la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y ya está. Bien, aquí tenemos 125a al cubo menos b al cubo, dividido entre 5a menos b. Lo primero que observamos es que la a está al cubo y la b también. Entonces, existe la posibilidad de que podamos convertir ese binomio que tenemos ahí, esos dos términos, como hay una resta, en una diferencia de cubos. Probamos. A ver, este 125 se puede escribir como un número al cubo. Sí. 5 por 5, 25 por 5, 125. Eso significa que yo puedo escribir 5 al cubo, la a ya está al cubo, entonces este 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5, es el mismo 125, menos b al cubo, ¿verdad? Dividido entre 5a menos b. ¿Y ahora qué tenemos? Si yo tengo dos cantidades elevadas al cubo, ¿verdad? Yo puedo colocar esas dos cantidades como 5 por a y elevarlo al cubo, porque este signo de agrupación significa que tanto el 5 como la a están elevados a las 3. Menos b a las 3, es lo que tengo acá, dividido entre 5a menos b. Y ahí está. Fíjense que tengo 5a elevado al cubo y b elevado al cubo, restado, ¿verdad? Es una diferencia de cubos, y tengo en el denominador dividiendo a 5a menos b, que son las bases de esas potencias que son las bases de las potencias o de los términos que están elevados al cubo. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Aquí la tenemos. La primera cantidad al cuadrado, el primer término al cuadrado, 5a al cuadrado, completito, ¿verdad? Como es menos, aquí será más. La primera cantidad, que es 5a, multiplicado por ¿quién? Por b, más, recuerde que aquí siempre es positivo, la segunda cantidad al cuadrado. Y ya poniéndolo en limpio, ¿qué tendremos? Lo voy a colocar aquí. Tendré 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. La a está a la 1 por 2, a las 2. Aquí tengo más 5a por b, 5ab. Y aquí la b al cuadrado, más b al cuadrado. Y ahí está. Y ahí está. Simplemente hemos aplicado la regla de los cocientes notables cuando tengo una cantidad que se puede ver como una diferencia de cubos dividido entre la diferencia de los términos que son las bases de esos valores que están al cubo. En resumen, voy a colocar las 4 formulitas que necesitas manejar para cuando tengas que trabajar los cocientes notables, y lo otro ya es un poco de ingenio y de técnica para llevarlos ahí si es posible. A ver, una diferencia de cuadrados dividido entre una diferencia de esos términos es igual a la suma de esos términos. Ese es el número 1. Número 2. Una diferencia de cuadrados dividido
entre la suma de las dos bases, x más y, es igual a la diferencia de las dos bases, x menos y. En número 3, tenemos una cantidad al cubo menos otra cantidad al cubo, o sea, una diferencia de cubos dividido entre la resta de esas dos cantidades que son las bases, x menos y. Entonces tenemos la primera cantidad al cuadrado, si es menos, entonces más la primera cantidad por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y tenemos un cuarto caso, que es donde tenemos una cantidad al cubo más otra cantidad al cubo, que se llama suma de cubos, dividido entre la suma de esas dos cantidades, y el resultado será tal cual, pero en vez de más, menos. La primera cantidad al cuadrado menos la primera cantidad por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y ya está. Aquí están las fórmulas para trabajar los cocientes notables. Esperamos que estos ejemplos les sean útiles y si tiene alguno más difícil, simplemente nos deja saber y lo resolvemos para ustedes. Éxitos.